Buenas tardes, ¿me oyen todos bien? Ok, perfecto, pues. Bueno, pues bueno, me presento con ustedes. Soy el doctor Rodrigo Ascona Cervera, soy cirujano ortopedista. Yo trabajo en el Centro Médico ABC. em, Ahí hago mi práctica profesional. Y bueno, ahí tengo una subespecialidad de nombre rodilla. Y pues me encomendaron con ustedes para hacer la, el caso, el último tema de traumatología y ortopedia, que es el tema de sarcomas óseos, ¿ok? Eh, Vamos a comenzar, si por ustedes no les crea ningún problema, iniciar el tema dándoles un resumen breve sobre osteosarcoma óseo y posteriormente cualquier duda que tengan sobre este tema o algún otro, bueno, con gusto se los voy a responder, ¿no? Vamos a ver. Denme un segundito, voy a abrir la presentación. Un segundo, ya la estoy abriendo. Muy bien, pues vamos a platicar rápidamente sobre el sarcoma óseo u osteosarcoma. Eh, este resumen yo creo que es bien importante que lo tengan en cuenta y anoten las cuestiones más importantes que les voy a mencionar, debido a que realmente es un tema bastante largo. Yo creo que ocupa en los tratados de ortopedia aproximadamente uno o dos capítulos de los mismos, pero les resumí un capítulo en prácticamente 5 o 10 minutos de plática, que yo creo que es lo más importante que ustedes deben saber para contestar sus preguntas en el examen nacional de residencia. Posteriormente, yo creo que al terminar el resumen les voy a dar así los puntos básicos, un resumen del resumen para que les sea más fácil de contestar las preguntas, ¿no? Sobre los tumores, es bien importante, yo creo que tengan más en cuenta las cuestiones clínicas y se aprendan bien las características clínicas de este tumor, debido a que a lo mejor es un poquito difícil que aprendan a diferenciar en tan poquito tiempo, debido a que, bueno, los tumores óseos son una subespecialidad dentro de la cuestión de ortopedia, que dentro de poquito tiempo ustedes aprendan a ver radiografías y vean radiografías para identificar este tipo de tumores. Entonces, lo que les va a ayudar principalmente a contestar estas preguntas en el examen nacional de residencias no es encontrar o identificar en una radiografía el tumor e identificarlo, sino es más leer el caso clínico y con base en eso, pues tomar la opción correcta, ¿no? Bueno, el sarcoma óseo es bien importante que ustedes sepan que es el tumor maligno más frecuente en pacientes jóvenes. Con esto me refiero a que el rango de edad que esto es una cuestión bien importante que tienen que tener en cuenta al momento de contestar su pregunta, es ver el rango de edad que tiene el paciente. O sea, los sarcoma óseo no es un tumor que se va a presentar en pacientes alrededor de los 50, 60 años. No es el tumor más frecuente en ese rango de edad. Entonces, si ustedes encuentran un paciente, en el caso clínico, un paciente masculino de
52 años de edad con las características, no es común que vayan a pensar en un sarcoma óseo, ¿no? Entonces, es más común que lo presenten en gente, en adolescentes, del rango a los 10 a los 25 años como adultos jóvenes, ¿no? La causa de este tumor aún permanece desconocida. Y otra cosa bien importante que tienen que tener en cuenta es la localización del tumor. Dentro de los casos clínicos les van a mencionar, obviamente, la localización o el aumento de volumen o la región donde tiene el dolor los pacientes. En este caso, el sarcoma óseo se presenta principalmente en las metáfisis de los huesos largos, es decir, no van a encontrar nunca un sarcoma, bueno, es muy difícil decir nunca, ¿no? Pero es muy poco frecuente que encuentren un sarcoma óseo a nivel de las falanges de los dedos o a nivel de los huesos metatarsianos o del tarso o de los huesos del carpo o en huesos, por ejemplo, de la cara. Siempre es muy frecuente que se encuentren en huesos largos de los miembros torácicos o miembros pélvicos. Con esto me refiero que también excluyo osteosarcomas de costillas. Eso es muy, muy, muy raro. Principalmente se presentan en los miembros pélvicos en primer lugar y en los miembros torácicos en segundo lugar. Específicamente, el sitio más común donde se presenta un sarcoma óseo es a nivel de la articulación de la rodilla. Con esto me refiero al segmento de la metáfisis distal del fémur, ajá, y al segmento proximal metafisiario de la tibia. Este es el sitio más frecuente donde se presenta el sarcoma óseo y le sigue el húmero. Y específicamente del húmero es la metáfisis proximal del húmero, es el sitio donde con mayor frecuencia se presenta esta patología. Si van a leer incluso ustedes alguna literatura, pueden leer por ahí donde se presentan algunos tipos o subtipos dentro del sarcoma óseo. Pero para términos del examen nacional de residencia, creo que es bien importante que se aprendan los dos tipos generales del sarcoma óseo, ¿ok? Hay dos tipos, el primario y el secundario, ¿ok? El sarcoma óseo primario, pues como su nombre lo dice, es un tumor de origen en el hueso, en el segmento metafisiario de la rodilla o en el segmento metafisiario proximal del húmero, ¿ok? El origen es ese punto en específico. Y el sarcoma óseo de tipo secundario, bueno, pues es un tumor, como su nombre lo dice, que proviene de una metástasis a partir de otro tumor primario en alguna otra parte del cuerpo. El principal tumor que hace metástasis a hueso, en este caso, y específicamente ocasionando un sarcoma óseo, es el cáncer de pulmón. Posteriormente le seguiría la enfermedad de Paget y como último el retinoblastoma. También se ha encontrado gran relación con sarcomas óseos a nivel y principalmente del hombro a nivel de la metáfisis proximal del húmero. ¿Ok? Lo que les voy a platicar ahorita es el cuadro clínico. El cuadro clínico es bien importante que lo tengan presente. Las características de este dolor es importante que sepan que a la mayoría de los pacientes a veces no vienen por el propio aumento de volumen, porque no tiene que ser un tumor bastante grande para que vengan, sino que regularmente vienen posterior a un golpe o secundarios a un traumatismo incluso de baja energía, que se le toma una radiografía y se encuentra una fractura. Esto es debido a que el sarcoma óseo comienza su dolor de una manera progresiva, es decir, el paciente empieza a tener un dolor muy, muy leve, un dolor ardoroso, vamos a llamarlo así, a nivel de la articulación de la rodilla, con una preferencia en las noches, ¿ok? Esto significa que con el reposo el dolor aumenta. ¿Ok? Y con la actividad disminuye. Esto es muy característico porque los osteosarcomas regularmente aparece su molestia en las noches y mejora en el transcurso del día después de que se levanta el paciente. Este dolor, como mencioné, es progresivo y se va a ir acompañando de datos de tumefacción
como son aumento de volumen, como son aumento de la temperatura, como son aumento de el color, es decir, tiende a una coloración inflamatoria del segmento afectado. En este caso, como les menciono, rodilla o húmero proximal, ¿ok? Es importante que sepan también que se puede acompañar con datos de claudicación, obviamente a expensas del dolor que ocasiona el sarcoma óseo, y teniendo en cuenta otra vez, les menciono que el paciente puede venir por una fractura, lo cual puede a ustedes a lo mejor ser un distractor en el momento de contestar las preguntas. Ahí es bien importante que sepan que el osteosarcoma pues es un tumor maligno que invade, que comienza desde la zona medular del hueso y va invadiendo en la cortical hasta que la rompe. Por tanto, al debilitar la cortical, pues obviamente el hueso se hace más lábil y más común, y que es más común que el paciente presente una fractura, incluso con un golpe con una mesa, ni siquiera tiene que ser una fractura o un golpe una lesión de alto impacto, ¿ok? Con respecto a los estudios de laboratorio y gabinete que deben de pedirle o que deben ustedes de tener en cuenta, básicamente son el estudio de primera elección que ustedes deben de tener y saber que le tienen que pedir a estos pacientes siempre es la radiografía, ¿ok? Las radiografías simples son las que costo-beneficio a ustedes les van a dar mucho mayor información que cualquier otro estudio que existe dentro de la batería de ellos, ¿no? Que incluso que la resonancia magnética o incluso que la tomografía, ¿ok? Debido a que, bueno, pues la radiografía les va a dar prácticamente las imágenes más características de este tipo de tumores, ¿no? En específico, la imagen que ustedes van a ver bueno, el estudio que le van a pedir es una AP y lateral simple de rodilla, y las características de este tumor es que son las imágenes, son imágenes radiopacas y radiolúcidas en el mismo patrón, es decir, es un patrón como moteado, es decir, ustedes van a ver manchas de color más blanco y de color negro dentro del tumor, y no en todos los casos, pero clásicamente se observa una imagen que se llama triángulo de Codman. El triángulo de Codman es el sitio de unión o en el sitio en el cual empieza el tumor a invadir la cortical y la levanta, por así decirlo, ¿ok? Y ya cuando el tumor está más evolucionado, encontramos la imagen característica en imagen en sol naciente. Esto es una imagen que se caracteriza por ser como si fuera un sol, me explico, es como un centro, y de ahí del centro se van como haciendo ramificaciones hacia los extremos, y esto traduce obviamente una destrucción de la cortical y una invasión del tumor hacia la musculatura vecina a esta lesión. ¿Ok? Importante que sepan también que la imagen en aros de cebolla, porque lo leí en la guía de la Secretaría de Salud sobre los sarcoma óseo, menciona incluso que la imagen en aros de cebolla puede presentarse en el sarcoma óseo, pero esto no es así. La imagen en aros de cebolla es característica del sarcoma de Ewing, no del sarcoma óseo, que es diferente. ¿Ok? Entonces es bien importante que tengan en cuenta que la imagen en aros de cebolla no se presenta o no es característica, incluso más para términos de examen, del sarcoma óseo. ¿Ok? El siguiente estudio que serviría para evaluar la extensión del tumor, es decir, para evaluar los tejidos blandos a los cuales el tumor ya hizo invasión, pues obviamente es un estudio de resonancia magnética, que este es principalmente el único, vamos a llamarla la única indicación que tiene este estudio, ¿ok? Dentro de los laboratorios que se van a ver afectados en este tipo de tumores principalmente son la DHL y la fosfatasa alcalina. Esto significa que van a tener estrecha relación con el pronóstico. ¿A qué me refiero? Que mientras más aumentadas estén estos dos valores, obviamente pues el pronóstico va a ser
peor para el paciente. Ajá. El estudio de histopatología, bueno, es el estudio en el cual te va a dar el diagnóstico al 100%, ¿no? Porque se va a valorar, obviamente, a nivel celular las características de este tumor y es el que te va a confirmar el diagnóstico al 100%. No es el estudio este de primera elección, eh, porque pues obviamente es un estudio invasivo que no se hace de manera rutinaria en las primeras consultas. Realmente este estudio se realiza junto con el tratamiento ya terapéutico, cuando ya prácticamente tienes un diagnóstico hecho, ¿no? Entonces nada más lo único que lo pides o lo solicitas cuando estás haciendo la resección del tumor, pues obviamente ahí tomas una muestra, la mandas a estudiar y te confirma el diagnóstico, pero ya tenías tú un diagnóstico previo, ¿ok? Es importante que lo sepan. Y bueno, el patrón histopatológico característico de este tumor es la formación de trabéculas óseas y de células fusiformes en este padecimiento, ¿ok? Dentro del tratamiento, miren, es un tema bastante largo, ajá. No vale la pena que se pongan a estudiar los tipos de quimioterapia que le vas a mandar al paciente, las dosis, ni las técnicas quirúrgicas que se deben utilizar, eh, porque para términos del examen nacional de residencia no es importante, eso sí es un tema más de su especialidad. Entonces basta con que sepan que el tratamiento de elección en este tipo de tumores es la resección total del tumor, tomando en cuenta incluso resecando aproximadamente unos 8 milímetros a 10 milímetros de zona sana, para garantizar que de zona sana del tumor, es decir, no limitarse únicamente al inicio del tumor, sino quitar también un poco de zona sana para garantizar la resección total del tumor. ¿Ok? Una vez que se reseca el tumor, existen varias técnicas, pero lo que se utiliza principalmente es colocar un injerto para no dejar ese segmento del hueso, pues obviamente lábil o débil después de la resección del tumor, ¿ok? Y bueno, se hace un corretaje de la lesión, que es tratar quirúrgicamente todas las lesiones que estén alrededor del tumor y después realizar una quimioterapia, ¿ok? Importante también que sepan que pues la radioterapia no está indicada en este tipo de tumores. Entonces, por si en algún examen, en alguna pregunta les incluyen en alguna de las opciones de radioterapia, pues ahí descarten automáticamente esa opción, ¿ok? Eh, Resumiendo entonces prácticamente, ¿ok? Vamos a hacer un resumen rápido entonces de esto. Por sexo, el que más se afecta es en hombres, siempre en hombres jóvenes, de un rango de edad entre los 10 y 25 años de edad. El patrón característico de la radiografía es un patrón moteado, con las imágenes del triángulo de Codman y las imágenes del sol naciente. A nivel de las histopatológico, bueno, las células fusiformes y la formación de trabéculas es lo más común. La localización de este tumor siempre es en metáfisis de huesos largos, principalmente en rodilla y a nivel del hombro. El dolor es característico principalmente en las noches y otra cosa que me había faltado mencionar es que el dolor no mejora con antiinflamatorios no esteroideos. Esa es otra cuestión importante porque el paciente menciona que si ya se tomó meloxicam, diclofenaco o algún otro medicamento, incluso hasta paracetamol, y no se le quitan los síntomas. No es un tumor que cede en los síntomas con la aplicación de medicamentos analgésicos o antiinflamatorios. Y bueno, que el tratamiento es quimioterapia y cirugía, es resección y curetaje, y nunca radioterapia, ¿ok? Eh, ¿Tienen ustedes, con base en lo que les expliqué, alguna duda? Les voy a pedir que hagan más o menos de 3 en 3 dudas y y les voy contestando poco a poquito. Ok. Ajá.
Ok, bueno, Diego, la imagen en sol naciente es una imagen característica. Déjame ver si puedo compartirles mi pantalla. A ver si podemos encontrar una imagen. El primer estudio, ok, vamos a ver. Vamos primero con la pregunta de Diego, después con la de Alan y después con la de Michelle. La imagen en sol naciente es una... Vamos a ver si puedo hacer esta opción aquí, compartir pantalla. Vamos a buscarla y la observamos. Imagen en sol naciente. Ok, vamos a ver. Bueno, vamos a ver compartir pantalla. Espero puedan ver la pantalla, no sé si la puedan ver. Si no la pueden ver, les voy a pasar el link de, el, de la imagen para que la podamos ver todos juntos. Yo creo que va a ser más fácil. ¿Sí se ve? Ah, ok, perfecto. Bueno, bueno, bueno. Entonces, aquí en la imagen de la izquierda podemos ver una imagen en sol naciente muy característica. Como pueden ver, bueno, regresamos aquí al sitio más común. Aquí hay dos sitios, un sitio más común que es la imagen A y el sitio poco frecuente que es la tipo B, que es el fémur proximal. ¿Cómo lo sé? Porque este es el trocánter menor, ¿ok? Pero bien, si se dan cuenta, es una imagen como borrosa, como si fuera una nube que tiene como espículas en el borde. Y lo podemos ver también aquí. Es una imagen como si fuera, incluso como, yo lo diría como si fuera un peluche, ¿no? O sea, como si del hueso salieran como pelos. Y eso es la imagen característica del sol naciente. ¿Y qué traduce? Aquí traduce obviamente ya una destrucción ósea. A diferencia del triángulo de Codman, el triángulo de Codman traduce una invasión de la cortical, no necesariamente una destrucción, sino que el tumor ya invadió la cortical. Cuando ya existe la imagen en sol naciente, significa que el sarcoma ya rompió la cortical y ya invadió las estructuras musculares, tendinosas, vasculares o nerviosas que se encuentran alrededor de este segmento. Entonces, eso es prácticamente lo que traduce la imagen en sol naciente. ¿Ok? Em, ¿Qué más? Vamos a ver, vamos a continuar con la siguiente pregunta, que es la de Alan. Dice, ¿cuáles serían los principales sitios de metástasis? El principal sitio de metástasis es también a pulmón. O sea, el pulmón es el principal tumor que metastatiza a hueso y es el principal órgano afectado de un tumor de hueso. Entonces, el principal sitio de metástasis de un tumor óseo es el pulmón y viceversa. El principal tumor que hace metástasis a hueso es el cáncer de pulmón. ¿Ok? La tercera pregunta de Michelle dice, ¿primer estudio de elección es radiografía? Sí, definitivamente. El estudio de elección para para un tumor como estos, en general para los tumores siempre es la radiografía. Si quieren aprender por esa terminología, podríamos decir que el estudio de primera elección es la radiografía y el gold standard, pues obviamente es el estudio histopatológico, porque es el estudio que te da el 100% el diagnóstico, ¿no? Pero, pues básicamente eso es el estudio de primera elección. Javier dice, doctor, usted mencionó que la guía de la Secretaría tiene un error en la imagen de la cebolla. ¿Algún otro error en las guías referente al trauma para revisarlas? Pues mira, no se basen mucho en de hecho, bueno, la guía, si ustedes la revisan, la guía sobre osteosarcoma, es muy escueta conforme al tratamiento. Y yo creo que esto debe ser así. O sea, el tratamiento del osteosarcoma no va a ser
tratado obviamente por el médico general, y en su caso, pues obviamente ustedes son médicos generales, no tienen por qué saber la cantidad de o las dosis que se deben de dar de quimioterapia a los pacientes. Entonces, este, yo creo que no, prácticamente los errores más importantes yo creo que es ese, en la imagen de granos de cebolla, porque es, son como las preguntas más características que les pueden dar, orientar para tener un diagnóstico, ¿no? Este, ok, Marce, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Dudas? ¿Alguna otra duda que tengan sobre algún otro tema? eh, Algún otro, por ejemplo, tumor que quieran. Si quieren, les puedo hablar rápidamente de un resumen muy, muy rápido sobre el sarcoma de Ewing, que a lo mejor algunas veces me lo llegaron a preguntar también en en los webinars pasados. Les voy a dar básicamente, y a lo mejor anoten lo que les voy a decir, porque son los puntos más característicos sobre el sarcoma de Ewing, ¿no? Bueno, el sarcoma de Ewing es un tumor eh, que se presenta principalmente en hombres. Siempre es mucho más común en hombres, de hecho 3-1. Hay literatura que menciona que es 3-1 y otra 2-1, pero regularmente es un tumor muy común en hombres, y a diferencia del sarcoma óseo, es un tumor que se caracteriza principalmente por aparecer en pacientes más jóvenes. Es decir, tú puedes encontrar a un niño de aproximadamente 6 7 años con un sarcoma de Ewing, y no es común en pacientes adolescentes. Regularmente el sarcoma óseo se presenta en pacientes adolescentes, y el sarcoma de Ewing es el tumor maligno, por decir, más frecuente en niños, ¿ok? Aquí la localización más frecuente del sarcoma de Ewing es en la metáfisis también de huesos largos, específicamente en la unión entre la diáfisis y la metáfisis, y específicamente del fémur. Aquí no tiene una localización articular como lo es el sarcoma óseo, principalmente se localiza en esas zonas, ¿no? Aquí radiográficamente, bueno, como he mencionado, la imagen característica, también el estudio de primera elección son las radiografías, y aquí la imagen característica es la imagen en aros de cebolla, ¿ok? El estudio histopatológico sigue siendo también el gold standard, también no es el estudio de primera elección, pero el patrón característico de este tipo de tumores son células pequeñas, redondeadas, y de color azul, así se menciona en el patrón característico. Son células pequeñas, redondeadas y de color azul. Se puede en ocasiones, hablando específicamente de la cuestión del cuadro clínico, bueno, en ocasiones el paciente o el médico piensa que es un tumor que imita un proceso infeccioso en el hueso a nivel de una osteomielitis, ya que las características de este tumor son aumento de volumen, dolor, eritema en la zona de la lesión, aumento de la temperatura y fiebre. Es bien importante que sepan que estos pacientes, a diferencia del sarcoma óseo, el sarcoma óseo no produce fiebre. Sin embargo, el sarcoma de Ewing sí produce fiebre, por lo tanto puede imitar o puede hacerles pensar al momento de contar su examen que están ante una pregunta de osteomielitis. Pero obviamente las características ya radiográficas y las características como que clínicas, bueno, les puede ayudar obviamente a, a, a a identificar el caso. Con respecto a la causa de este sarcoma, bueno, sí está identificado que aquí es una alteración genética, es una translocación 1122. Yo creo que eso es algo que se deben también aprender, que eso es una pregunta muy característica. La alteración a nivel de este tumor sí está bien identificada, es una translocación 1122, ¿ok? Para términos de examen, yo creo que es algo importante que ustedes lo sepan. Con respecto al tratamiento, bueno, aquí sí es importante que sepan que el sarcoma de Ewing es el único de los tumores a nivel óseo que es sensible a radioterapia. Entonces, en este caso, el tratamiento de primera elección es cirugía, resección del tumor, quimioterapia y radioterapia, ¿ok?
¿Qué más? ¿Qué más de que se deben de saber sobre este tumor? Los laboratorios. Yo creo que los laboratorios es otra cuestión importante que deben de saber. Los laboratorios principalmente que se ven alterados, por ejemplo, la biometría hemática son los leucocitos. Los leucocitos se encuentran aumentados también en valores normales, por lo que también les puede hacer pensar que el paciente está padeciendo de algún proceso infeccioso. Y también van a tener reactantes de fase aguda elevados, como es la BCG, PCR y DHL. Entonces es bien importante que aquí basen más bien su diagnóstico y su elección con respecto a la respuesta en las características clínicas, en la edad del paciente, en la imagen que tienen del tumor, que es en aros de cebolla, y en el tratamiento. Yo creo que es básicamente lo que les puede ayudar a ustedes a contestar. Y pongan mucha atención en eso, en esas características de este tumor, ¿ok? Este, mm, ¿Qué más? Espero que tengan alguna duda sobre el sarcoma de Ewing. Yo creo que esto es prácticamente un resumen bastante rápido de las cuestiones más importantes que deben de saber. Ok, me mencionan aquí, dice, pronóstico. El pronóstico. ¿Qué específicamente del pronóstico quieren saber? O sea, el pronóstico prácticamente lo da los estudios de laboratorio. Yo creo que para términos de examen lo que más deben saber es que el pronóstico lo brindan los estudios de laboratorio. Entonces, mientras más estén elevadas la fosfatasa alcalina y la DHL, peor es el pronóstico del paciente. También está relacionado obviamente con la edad. Mientras el paciente tenga más edad, con una aparición de sarcoma óseo, el riesgo de metástasis es mayor que en un paciente adolescente. Entonces, también se puede intuir que cuando ya tienes una invasión, es decir, cuando ya tienes una imagen en sol naciente, pues obviamente sabes que ya hay un gran riesgo y un pronóstico alto de metástasis. Entonces el pronóstico del paciente es malo cuando ya se encuentran metástasis en las estructuras vecinas. ¿Ok? Eh, ¿Cuál se desarrolla más rápido? Dice Alan Arceta. Pues depende mucho de la capacidad inmunológica del paciente y la agresividad del tumor. Este, no hay realmente alguna estadística que diga cuál es más agresivo uno que otro. Yo creo que la agresividad aquí de cada tumor depende de la edad del paciente. En el sarcoma de Ewing, obviamente en pacientes jóvenes, es decir, eh, tiene mejor pronóstico, tienden a regularmente a responder mejor al tratamiento, es decir, en pacientes pediátricos, 6 5 años de edad, que si el sarcoma de Ewing se pega a la adolescencia. Lo mismo pasa con el sarcoma óseo, ¿ok? Si el sarcoma óseo es más en la adolescencia que en un adulto joven, el grado de agresividad del tumor es menor, ¿ok? Dice Michelle, en osteomelitis, tratamiento en especial. ¿Cómo que tratamiento en especial, Michelle? ¿A qué te refieres con el tratamiento en especial de la osteomelitis? Pues bueno, pues yo creo que aquí, Michelle, el tratamiento específico, pues depende de la bacteria. O sea, más bien yo creo que aquí lo que tú quieres preguntar es el tratamiento de primera elección. El tratamiento de primera elección, pues obviamente son medicamentos, es el tratamiento empírico. Probablemente las principales causas de
de una osteomelitis son infecciones propias de la piel, bacterias propias de la piel, como puede ser Staphylococcus aureus, Staphylococcus piógenes. Entonces, debes de dar medicamentos, obviamente, que le peguen específicamente a estas bacterias. Regularmente se utilizan cefalosporinas de segunda generación como tratamiento de primera elección para este tipo de bacterias, pero obviamente el tratamiento específico pues lo va a dar el cultivo de la lesión y específicamente lo que la bacteria que tienes y con base en esa bacteria pues vas a dar un tratamiento específico, ¿ok? ¿Cuál es el sitio de metástasis de este tumor? ¿De cuál tumor? ¿Del sarcoma o del sarcoma de Ewing o sarcoma óseo? ¿Cuál? Bueno, el sitio de metástasis, bueno, el principal sitio de metástasis del sarcoma óseo es el pulmón. Y el sitio de metástasis más frecuente del sarcoma de Ewing es eh, a nivel de la vía medular y principalmente hace metástasis a otros segmentos del hueso o a otros huesos vecinos, ¿ok? Eh, Realmente principalmente afecta, como te he mencionado, a huesos largos. Entonces regularmente este tumor hace metástasis óseas. No, muy poco frecuente a pulmón o algo por el estilo. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? Claro, los principales sitios de afección del sarcoma de Ewing, Lupita, son la unión entre la diáfisis y la metáfisis de huesos largos. Este es un tumor, como he mencionado, también característico de huesos largos. No lo vas a encontrar en huesos cortos. Entonces, y aquí principalmente el hueso que está afectado es el fémur en comparación con el otro, con el sarcoma óseo que afecta a tibia proximal muy frecuentemente. En este caso, principalmente vas a encontrar un sarcoma de Ewing a nivel de la diáfisis metáfisis de fémur. ¿Ok? No, Alondra, no tiene ninguna utilidad el gamagrama óseo en este caso con el tratamiento o el diagnóstico de, del sarcoma óseo, ni incluso del sarcoma de Ewing, ¿ok? ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta que tengan? Ok, a ver, déjame investigar lo de la sobrevida en ambos tumores porque no tengo el dato aquí. Déjame meterme a la página a ver si te lo puedo investigar, porque no tengo el dato específico de la sobrevida. Dame un segundo, porque la verdad es que no te tengo el dato, ¿eh?
aquí, mira, vamos a ver, creo que aquí dice algo. Bueno, aquí en este artículo que es del 2009, menciona que la supervivencia de los pacientes con sarcoma óseo ha mejorado en forma espectacular en los últimos 30 años por la quimioterapia antineoplásica. Entonces resulta eficaz en un 80-90% de los pacientes con osteosarcoma. Creo que esto te ayuda un poquito a responder tu pregunta. Yo no tenía el dato, entonces, pero espero te haya servido. Y vamos a ver otra pregunta. A ver. En relación a los tumores, dice Ala, en relación a los tumores benignos, ¿cuál sería con mayor frecuencia y en dónde se pueden localizar? ¿Cómo diferenciarlos de los malignos? Bueno, el tumor benigno más frecuente es les voy a enseñar una imagen, denme un segundito, a ver si la encuentro por aquí. Denme un segundito a ver si lo encuentro. Denme un segundito. A ver. Déjame ver si lo encuentro. No encuentro una imagen, pero bueno, el tumor benigno más frecuente es el osteocondroma. El osteocondroma es un tumor que se caracteriza por la aparición, principalmente también es en la misma edad prácticamente que el sarcoma óseo. Es en pacientes entre los 10 y 25 años. También es muy común que afecte la metáfisis metáfisis distal de fémur y metáfisis proximal de tibia, y también se presenta en número proximal. Entonces, con respecto a eso, yo creo que para hacer un diagnóstico diferencial se encuentra, bueno, el osteocondroma. La diferencia de esto es que el osteocondroma, la imagen característica es como un pedículo, como si fuera un brócoli. Si ustedes buscan un osteocondroma en internet, van a observar que es una imagen completamente diferente a las imágenes características de un sarcoma óseo. De hecho, es importante que sepan que, bueno, el osteocondroma nunca toca la diáfisis y siempre se encuentra sobre la cortical. Es como una expansión, como si fuera una ramificación de la metáfisis de la rodilla, y es una lesión que se caracteriza por no ser dolorosa como tal, es dura, fija a planos profundos, y regularmente causa dolor cuando está tocando alguna estructura neurológica vecina al tumor. Entonces, la diferencia es que estos tumores no hacen metástasis, obviamente. Principalmente la causa por la cual el paciente acude es por molestia, incluso al sentarse, porque la aparición principalmente sobre la cortical posterior. Entonces, al momento de asentar sus miembros pélvicos sobre una silla, causa molestia tener ahí el tumor, ¿ok? Pues prácticamente diferenciándonos de los malignos, pues es prácticamente la clínica. Obviamente aquí, cuando tú tienes un tumor maligno, el tumor maligno se caracteriza por tener ataque al estado general, tener aumento de volumen en la zona afectada, aumento en la temperatura, eritema, cosa que, por ejemplo, un tumor benigno nunca lo vas a tener. El tumor benigno nunca va a tener aumento de volumen generalizado de la rodilla o algún dato característico de ataque al estado general, ¿ok? Entonces, y prácticamente los vas a diferenciar, yo creo que por la imagen de radiográfica, ¿no? Que es muy diferente una imagen de un osteocondroma al del sarcoma óseo, ¿ok? Dice Alondra, entonces la única manera de diferenciar un Ewing de un proceso infeccioso es la radiografía. ¿Cómo? Creo que estás ahí confundiendo un poquito los temas. El sarcoma de Ewing no tiene nada que ver con con cuestiones infecciosas. Bueno, sí tiene que ver con cuestiones infecciosas, pero eh, pues no es la única manera. Obviamente, la,
Pues mira, es que para términos de examen sí, para términos de examen, la radiografía y la imagen en aros de cebolla sí la única manera que te va a ayudar a diferenciar entre una y otra. Eh, a lo mejor el rango de edad también es algo importante. eh, pero pues sí, yo creo que sí, bajo tu pregunta, específicamente para cuestiones del examen, hay muchas otras cosas que te lo ayudan a diferenciar, pero para cuestiones de examen, yo creo que sí, sí el sarcoma de Ewing se diferencia por la radiografía. Ok, bueno, esa es una muy buena pregunta, Diego. Yo les recomiendo, este, mm, los siguientes temas en específico. Yo creo que en primer lugar deben de ustedes estudiar displasia del desarrollo de la cadera. Yo creo que displasia del desarrollo de la cadera es un tema muy importante dentro del examen nacional de residencias. Es un tema que aproximadamente les puede llegar incluso a venir eh, unos dos casos clínicos. Entonces, con unos dos casos clínicos con 3 a 4 preguntas. Entonces, yo creo que es importante que tengan muy claro la displasia y el desarrollo de la cadera. Dentro de esto, yo creo que también es importante que conozcan el tema de osteomelitis. El tema de lumbalgia y ciatalgia es un tema muy común también dentro del examen nacional de residencia. El tema también de tumores, yo creo que es importante que aprendan a diferenciar el sarcoma óseo del tumor de Ewing, yo creo que es otro tema importante. Y probablemente, yo creo que esos sean los temas de mayor importancia. A lo mejor también en fracturas. Fracturas creo que es un tema, son preguntas que regularmente se repiten en los exámenes nacionales de residencia. Y fracturas específicamente es muy común que te presenten una fractura de cadera, por ejemplo, o una fractura de clavícula, o una fractura, o una luxación también de hombro. Entonces, de estos yo fractura de coles, no tanto como fractura de coles. Yo creo que las fracturas que más se repiten en los exámenes son fractura de clavícula, lesiones traumáticas del hombro, específicamente luxaciones. Luxación de hombro es un tema también que deben tener en cuenta. Y fracturas de fémur, específicamente de cadera. Aquí yo les recomiendo que dentro de las fracturas no se metan a estudiar eh, métodos de osteosíntesis ni nada por el estilo. Aquí yo creo que lo que deben de saber es el manejo eh, eh, y lo que les van a orientar su tratamiento es al manejo de primera elección, es decir, el manejo que ustedes van a hacerle al paciente en urgencias. Porque obviamente dentro de las preguntas les van a poner, si ustedes se ponen a leer un poquito más sobre el tratamiento, a lo mejor de una fractura de fémur, les van a poner un DHS o un clavo centromedular o unos torrillos interferenciales. O sea, que realmente cualquiera de los tres tratamientos pueden ser viables para tratar una fractura de cadera, por ejemplo. Pero va a ser un distractor. Ahí lo que ustedes tienen que enfocarse es en el tratamiento que se le va a dar al paciente en urgencias. Y específicamente, pues, si es una fractura, pues, expuesta o no. Ahí más el tratamiento va a ser enfocado al tratamiento que se le da al paciente cuando llega a urgencias. No se pongan a estudiar métodos de osteosíntesis o técnicas quirúrgicas para operar las fracturas, ¿ok? Bien importante que sepan de las fracturas las características clínicas de la fractura de clavícula, de la luxación glenohumeral, características clínicas que son muy básicas y muy fáciles de leerlas. Estudian, yo creo que características clínicas son muy específicas de cada una de ellas, entonces no les toma yo creo que ni más de 15 20 minutos leer fracturas de clavícula, leer luxación glenohumeral, o que es la luxación de hombro y fracturas de cadera. Leer específicamente el cuadro clínico es algo que yo creo que les puede ayudar a ustedes mucho para contestar varias preguntas de su examen.
¿Qué más? ¿Tienen ustedes alguna otra pregunta? Bueno, pues bueno, yo les recomiendo, yo fíjense que fui la primera generación que hizo el examen nacional de residencias en computadora. Entonces, yo sí les puedo decir que bueno, bueno, si alguno de ustedes ya lo ha presentado el examen, no lo podrán negar. Yo creo que es un examen. De toda mi vida, yo creo que es el examen más estresante que he hecho. Ni siquiera el examen de certificación de ortopedia o el examen de titulación de ortopedia se me hizo tan estresante como el examen nacional de residencias. Es un examen, pero yo sí siento que es un examen que en el cual si ustedes estudian muchísimo, sí lo van a pasar. Tienen la ventaja de que se ha visto que los promedios han subido. Eso me refiero que es una ventaja, porque antes tú podrías ser un ñoñazo en la carrera de medicina y tener promedio de 9.8 y no puedes creer que la mayor calificación haya sido en el examen nacional 6.5, ¿no? Entonces, realmente no era tan inteligente, no, es que el examen estaba mal hecho. Realmente ahorita sí le han puesto un poquito más de énfasis en la manera de cómo hacer las preguntas, en la manera de cómo contestarlas y en la manera de que el doctor que las está contestando las analice y no lo responda tanto por cuestión de memoria, sino también por un poquito de sentido común y obviamente basado en el conocimiento. Pero yo les puedo decir que por mi experiencia personal, yo sí literalmente yo creo que es la primera vez que supe tanta medicina, ni siquiera en la carrera de medicina estudié tanto. Yo sí estuve estudiando prácticamente 6 meses continuos para este examen y yo afortunadamente lo pasé a la primera, tuve un muy buena calificación dentro del examen y me quedé en las dos primeras opciones que yo quería para hacer la especialidad. Entonces, por esto les recomiendo por experiencia personal que estudien muchísimo, que solo una vez van a estudiarlo así, que estudien lunes a domingo, a lo mejor el domingo en la tarde descansen, vayan al cine y el lunes vuelvan a estudiar. Es la única manera, yo creo que ustedes se van a sentir seguros y van a poder pasar este examen, o sea, no van a tener otro momento en el cual va a estudiar tanto para un examen. Entonces, yo sí les recomiendo que le echen muchas ganas, que no echen en saco roto estudiar preguntas. Es bien importante que le metan unas 2 a 3 semanas, y se los digo así, es bastante tiempo, pero lo que ya aprendieron, si ya bien lo estudiaron, ya lo saben, pero también es importante saber contestar preguntas para un examen. De hecho, la mayoría de los boards, por ejemplo, que tú estudias por ejemplo, para estudiar una especialidad en Estados Unidos, hay cursos especiales para contestar las preguntas de los STEPS. Entonces, yo creo que aquí también es una cuestión bastante importante, que ustedes se acostumbren a contestar preguntas, a identificar obviamente los datos clínicos importantes dentro de un caso clínico que vienen muchos datos y no se distraigan. Entonces, sí les recomiendo que le dediquen unas 3 semanas por lo menos a contestar puro examen, puro examen, puro examen, puro examen. Y no es con el objetivo de que contesten todas las preguntas buenas, sino de que aprendan y que estén familiarizados con las preguntas de un examen como este tipo. ¿Ok? Pues, Vania, yo te recomiendo que lo veas todo ese tratamiento por el tiempo. Discúlpame, pero voy a entrar ahorita al segundo webinar. Entonces, eso viene muy bien en uno de mis resúmenes que les mencioné sobre fracturas expuestas. Entonces, porque ya me tardaría un poquito y le restaría tiempo al otro grupo. Entonces, les deseo muchísima suerte. Cualquier cosa que necesiten, por favor, con toda la confianza del mundo, háganme alguna pregunta y estaré al tanto de ellas, ¿ok? Em, Estúdiele y van a ver que les va a ir bastante bien, ¿ok? Cuídense mucho, muy buenas noches y los quiero ver como residentes algún día. Cuídense mucho. Bye bye.